Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta es la tercera edición de Frontera Sur, Festival Internacional de Cine de No Ficción. En esta ocasión vamos a conversar con Miguel Hilari, realizador del cortometraje Bocamina, que forma parte de nuestra muestra latinoamericana. Hola Miguel, muchas gracias por participar de esta conversación y por permitir que mostremos tu película. Hola a todos y a todas. Muchas gracias Robinson y al equipo del festival por este espacio. Para empezar, Miguel, ¿cómo nació la idea de esta película? ¿Cómo se gestó? Si no me equivoco, creo que ganaste un fondo específico para hacer esta película. Sí, bueno, no era que ganaba un fondo, sino que el 2018 yo fui invitado por la Casa Nacional de Moneda, que es un museo público en la ciudad de Potosí, y hemos hecho dos proyectos. Un proyecto era este cortometraje, que la idea era que, digamos, toque el tema de las memorias del Cerro Rico. O sea, el Cerro Rico es el cerro que está al lado de Potosí, es un cerro, digamos, lleno de mineral que se le extrae plata y otros minerales desde la colonia. Y entonces, en realidad, el cerro es ¿cómo se puede decir? El motivo de existencia de la ciudad, ¿no? Y bueno, entonces hemos hecho este cortometraje y por el otro lado hemos hecho un taller que tenía que ver con imágenes coloniales, porque la Casa de la Moneda es un museo que guarda, digamos, muchas pinturas de la época colonial. Entonces había un tema, digamos, de cómo las imágenes, digamos, repercuten o se hacen sentir en el presente, ¿no? Entonces eso también de alguna manera era uno de los temas del corto, ¿no? Fue entonces, digamos, más como un trabajo de encargo, un proyecto de encargo, o también tenías tú ya previamente motivaciones más personales. Em, yo una época pasaba por Potosí seguido porque, digamos, está en la ruta Sucre y siempre que pasaba por Potosí yo tenía como la idea de poder filmar algo ahí algún rato. Me acuerdo también que una vez había trabajado para un director italiano-alemán que estaba haciendo como una investigación sobre Potosí y nos habíamos ido una semana y hemos pasado por algunos colegios, como entrevistando a niños y a jóvenes, para un guión que él estaba escribiendo y él estaba esperando que salgan algunos fondos que nunca ha pasado. Entonces yo me he quedado, digamos, con esa semana de investigación en Potosí, que o sea, Potosí es un lugar alucinante porque siento que es el lugar donde, digamos, el peso de la historia colonial está muy presente, quizás más presente que en otros sitios en Bolivia. Entonces, en realidad, yo tenía muchas ganas de filmar en Potosí y, digamos, se había dado que el museo en ese año también estaba interesado en el cine o en trabajar con la imagen, entonces era una feliz coincidencia, digamos, ¿no? Ujú. También me han dejado total libertad para plantearles lo que yo he querido, entonces me he ido a vivir 2 meses a Potosí y bueno, como que un poco fruto de esa vivencia ha salido este corto. Bueno, como nos contaste, Potosí, el lugar donde grabaste este cortometraje, está muy ligada a la actividad minera, ¿no? Sí, Pero es cierto también que en los últimos años ha habido en las últimas películas en Bolivia como una especie de obsesión en torno a la actividad minera, ¿no? Al tema de las minas, ¿no? Y además con una mirada muy particular, ¿no? ¿A qué crees que se deba esta atención a este tema, el tema minero
primero en tu caso y el de tu generación, digamos, ¿no? De cineastas. Bueno, está el trabajo del Quiro, ¿no? Está Viejo Calavera y su corto Juku, que yo también he trabajado en ambos. Pero más allá de eso, no creo que haya tanta atención al mundo minero. Quizás como Viejo Calavera ha resonado mucho afuera, como que es quizás lo más visible de los últimos años en Bolivia, pero no, yo no siento que haya ahora más atención a la minería que antes, porque creo que el tema minero siempre ha sido muy fuerte en Bolivia y creo que han habido, digamos, trabajos también en literatura, por ejemplo, que en los que se habla del mundo minero. Eh, Como te mencionaba, o sea, en realidad la existencia de Potosí se debe al Cerro Rico y el Cerro Rico está en nuestro escudo nacional. Entonces, digamos, la actividad minera como la extracción de algo de nuestras tierras, en realidad es algo que, o sea, por eso han venido los españoles aquí, digamos, ¿no? Y por eso se han formado muchas cosas de cómo es Bolivia hoy. Entonces, el sector minero es además un sector muy organizado, políticamente muy fuerte, desde la existencia de la COP, que es la Central Obrera Boliviana, que aglutina todos los sindicatos en Bolivia, siempre la cabeza de la COP es un minero. O sea, eh, eso es así desde hace décadas, porque es el sector trabajador más fuerte, digamos, en Bolivia. Entonces, la Federación Minera es la que digamos, encabeza en realidad las reivindicaciones obreras desde hace muchas décadas, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que el minero como una figura, digamos, siempre ha sido muy fuerte en Bolivia. Uh-huh. ¿Y cómo fue el rodaje dentro de la mina? A mí me llama particularmente esa secuencia, sobre todo por la fotografía, que me parece sorprendente. Más o menos es un retrato muy claustrofóbico, parece una especie de laberinto oscuro que quiere engullir a los que pasan, a los que transitan por allí. ¿Cómo fue el planteamiento para grabar en ese entorno? Bueno, como te había mencionado, yo había trabajado antes en dos películas del Kiro ruso, Juku y Viejo Calavera. Y lo que me gustaba en ambas películas es que, digamos, o sea, el Pablo Paniagua que ha hecho la fotografía, trataba de usar, o sea, usaba luces, pero pocas. Entonces en Juku, que la producción era mucho más artesanal que en Viejo Calavera, que ya era artesanal, por ejemplo, habíamos usado unas luces de moto, con batería de moto, digamos, entrábamos con unas luces pequeñas, digamos, ¿no? En Bocamina igual era un equipo mucho más chico, era yo haciendo cámara y el Marcelo, un amigo, haciendo sonido, entonces no he usado luces para nada, eran únicamente, digamos, la luz de los cascos de los mineros, ¿no? Los que iluminaban algo. Em, Creo que o sea, el ambiente que quizás tú has visto reflejado de claustrofobia y eso, bueno, es algo que creo que todo el mundo siente cuando entra a la mina, ¿no? Em, y yo he tenido un poco también de experiencia con una organización que trabaja con jóvenes, se llama CEPROMIN, trabajan en el cerro, y hay muchos chicos que, digamos, entran a trabajar ya al final de la secundaria, que es algo que también sale en la segunda parte de Bocamina, ¿no? El chico, digamos, hablando de que ya está entrando a trabajar a la mina. Em, y bueno, creo que es algo que también viven ellos cuando entran, digamos, por primera vez, cuando les preguntas, digamos, sobre recuerdos, ¿no? De cómo era la primera vez que han entrado a la mina. Entonces, mucha gente te cuenta un poco esa experiencia, ¿no? Uh-huh. O sea, Bueno, claustrofóbica. sí.
ahora que mencionas a los niños, claro, en la película tiene una presencia importante, sobre todo en la segunda mitad. Eh, Además, ellos son como, o sea, claro, pasamos de las profundidades a la superficie y cuando hacemos esa transición, los que están, digamos, en tu película son especialmente niños, ¿no? Pero también en tu película anterior, El Corral y el Viento, ellos, los niños, tienen también una presencia importante. Y además, también en ambas, el tema de la educación, están los niños ligados a un tema de la educación, ¿no? Ujú. ¿Esta constante fue una coincidencia o hay un interés tuyo al respecto? Em, Primero sobre el tema, digamos, de la educación y porque salen también escuelas, ¿no? En Bocamina y, digamos, he mostrado las imágenes en escuelas. Lo que a mí me parece que, o sea, lo que a mí me parecía interesante y esto lo he pensado mientras estaba haciendo el corto, es que hay imágenes que resuenan, digamos, en todos nosotros, pero especialmente con las imágenes coloniales pareciera que están como cerradas a o sea, el conocimiento sobre pintura colonial es un conocimiento, digamos, bastante elitario, ¿no? O sea, es como del círculo de gente que estudia arte antiguo, qué sé yo, historia del arte, ¿no? Y lo que a mí me parece interesante es que en realidad estas imágenes están como muy presentes dentro de nosotros, todos nosotros como sociedad, ¿no? Entonces creo que eso me parecía muy, muy interesante. De hecho, en Bocamina yo he filmado otros grupos reaccionando a imágenes, no eran solo niños. He filmado, por ejemplo, con los mismos mineros, con una señora que trabajaba en esta organización, en CEPROMIN, en un asilo de ancianos, con unos jubilados también. Pero, digamos, al final lo que más interesante me parecía eran los niños. Y ya durante el rodaje, como que me daba cuenta de esto, iba, digamos, parando un poco otros grupos que reaccionaban y enfocándome más en las escuelas, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante cómo hay, o sea, ver que las imágenes no son, digamos, propiedad de un círculo intelectual, ¿no? Sino que hay muchas cosas en los que se construye memoria, pero, digamos, en el ancho de la sociedad. Eso me parecía interesante y creo que tiene que ver con la educación, porque, por ejemplo, yo no conocía el cuadro del inicio, el de Gaspar Miguel de Berrío, se llama Descripción del Cerro Rico y la Villa Imperial de Potosí, que es como una especie de mapa, ¿no? De Potosí. Yo no conocía ese cuadro hasta ver un corto de Farocchi, que Farocchi ha hecho como en el 2010 para una exposición que se llama Principio Potosí. Y entonces Farocchi ha venido a Bolivia, pero en realidad solo ha filmado este cuadro y algunas cositas en Potosí. Pero lo loco es que yo no conocía el cuadro por Bolivia, sino por Farocchi, digamos, ¿no? Es como que o sea, una vuelta geográfica, pero a través del cine, que yo he llegado a un cuadro, digamos, boliviano muy importante de la época colonial, ¿no? Y ahora pienso que es algo que no solo me pasa a mí, sino que, digamos, muchos de nosotros desconocemos nuestros cuadros y de alguna manera la memoria que está en estos cuadros, ¿no? Entonces, eso me parece interesante y de alguna manera por eso también he hecho este ejercicio en Bocamina de llevar los cuadros a las escuelas. Y quizás también mencionar, hay una película de Coutinho en la que él lleva imágenes de manifestaciones hace décadas atrás a obreros que ahora ya están, digamos, mayores y ellos reconocen, digamos, algunos compañeros, entonces van pasando imágenes. Y en sí, como que esa secuencia me pareció la mejor de toda la película y me parecía que duraba muy poco. O sea, me parecía como que un destello así de algo increíble, pero que pasa muy rápido. Y como que me he quedado, o sea, al ver esa película como que me he quedado con esa impresión y eso como que, o sea, también ha influenciado, digamos, ¿no?
este corto. Claro. Ahora que mencionas el tema el tema colonial, y además la película abre con ese mapa que tú dices, que mencionaste, ¿no? El de Potosí, ¿no? Que es un mapa hecho en la colonia, ¿no? Y creo que la explotación en el Cerro Rico, al menos a gran escala, es una herencia colonial también, ¿no? O sea, se da desde la colonia. Esta actividad minera, que digamos es una herencia de la colonia, ¿no? Eh, eh, del cierto modo puede ser visto, claro, por un lado, la mina es la fuente de riqueza de Potosí, pero por otro lado también es su maldición, ¿no? Porque en el corto vemos, claro, sobre todo en las declaraciones de los niños, escuchamos cómo la vida del minero, a pesar de no ser, no están desamparados, digamos, tienen dinero, pero sus condiciones de vida son muy malas, ¿no? Siento que hay como una especie de crítica a esto, ¿no? De crítica a estas condiciones. Y por otro lado, también me parece importante la figura que se menciona del tío, que parece, este ser mitológico que parece encarnar todos los peligros que acarrea la mina, ¿no? Pero claro, todo esto siento que es como una herencia que viene desde la colonia, ¿no? Que no se ha podido, digamos, desligarse todavía, ¿no? Claro, lo que pasa es que, digamos, también por los acontecimientos últimos en Bolivia, nos damos cuenta que en realidad eh, seguimos viviendo en una sociedad marcada por la colonia, o sea, el orden social que existe en Bolivia es el orden que ha instaurado la colonia. Eh, ¿Por qué, digamos, siempre son indios los que mueren en las masacres? Que además, o sea, hay en Bolivia como una periodicidad de masacres, ¿no? Como que cada cierto tiempo hay matanzas que comete el ejército en nombre del Estado boliviano y siempre son los mismos los que mueren. Por el otro lado, siempre son los mismos los que mueren también en las minas trabajando. O sea, eso no es una coincidencia, digamos, no es algo que se mantiene desde la colonia. Entonces, creo que ahora más que antes, me parece urgente como mostrar eso de alguna manera, porque creo que solo así, o sea, tomando conciencia de las formas de cómo sigue existiendo la colonia en nuestra sociedad hoy en día, vamos a ser capaces de transformarlo, ¿no? Pero es algo muy triste que en realidad quizás ni siquiera lo había pensado, lo tenía tan claro al momento de hacer el corto, sino que se ha ido dando, digamos, ahora en este último tiempo en el país. Y bueno, ya para acabar con esta pregunta, claro, hablas del tema de la memoria y me viene a la mente que en tu película hay también grabas las fotos antiguas, ¿no? Sobre todo me viene a la mente esta secuencia que creo que es como la de transición entre los mineros, entre la superficie, entre las profundidades de la mina y la superficie, que es la foto gigante de este retrato de estos mineros, ¿no? Que es un retrato antiguo, ¿no? También vemos un momento en la que los niños están con fotos viejas, ¿no? Con viejas fotos. Pero también tú en la película haces retratos cinematográficos, tanto de los mineros como de los niños, ¿no? ¿Sientes que tu película de alguna forma es una especie de continuidad del trabajo que han hecho estos retratistas antiguos que intentaron dejar un registro del Potosí de su época? O sea, claro, tú lo haces ahora en este momento,
¿O tratas de establecer un diálogo con esos retratos, con esos registros antiguos? Sí, o sea, me gustaría, digamos, que fuera así, o sea, eh, digamos, en esa época, cuando yo estaba ahí en Potosí, por ejemplo, he podido descubrir igual unas fotos que yo no conocía. O sea, por ejemplo, esa de los mineros, 4 mineros como que, ¿no? En la entrada, en la bocamina igual, y uno de ellos mirando a cámara, o bueno, en realidad 2 de ellos. Eh, es una foto que está en un álbum en el Museo de la Casa de la Moneda y, digamos, simplemente como que dice el año, dice 1905, 1906. Y no dice, digamos, quién ha tomado la foto o... Es un álbum de fotos. Y pues, o sea, hay fotos increíbles ahí, ¿no? Y como que a mí en realidad yo pienso que yo he llegado al cine por la fotografía, o sea, hacía fotos como que a mis 15 años, 16 años más o menos, ¿no? Y me sigue gustando mucho hasta ahora. Y pienso que es otra cosa, otra manera de acercarte a una imagen, porque puedes, digamos, verla con calma el tiempo que quieras y, digamos, encuentras cosas que por ahí no, en el cine no ves porque las imágenes Pasan pasan más más rápido, rápido. ¿no? Y, pero sí, o sea, yo creo que o sea, me interesa mucho, ¿no? El trabajo, digamos, de retratistas también en fotografía, de una especie de huella quizás que también se pueden dejar a través de las imágenes, ¿no? De un tiempo. Entonces, sí. Bueno, Miguel, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por conversar con nosotros y muchas gracias por permitirnos pasar tu película en el festival. Gracias a ustedes y bueno, espero que les haya gustado el corto. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta conversación y les invito a que sigan disfrutando de la programación de la tercera edición de Frontera Sur.